científica, no lo sé si todos lo tienen, deberían contar con un capítulo en su cronograma de actividades de difusión. Es decir, como parte del resultado de cualquier investigación, los investigadores deberían saber que al final de ese trabajo, bueno, tiene que haber un tiempo, un recurso, algo dedicado a la difusión. Capaz que lo tienen en cuenta, capaz que no, no lo sé. Sé que no es fácil porque, como decía recién Paganini, el trabajo de ustedes es lento, callado, no tienen claro los resultados, puede demorar años, los tiempos de los medios de comunicación son diferentes a los de ustedes, ahí creo que tenemos que conciliar un poco los criterios, pero no va a ser no es complicado, creo que simplemente es ponernos de acuerdo. Pero para algo están los comunicadores, que es para comunicar, para ser el medio entre la comunidad científica y la opinión pública. Insisto, hay una especialización en el periodismo científico que antes no existía. Y hay una tercera pata en todo esto, y es el público, es la gente. Lisa y llanamente la destinataria del trabajo de los investigadores y de los periodistas. En ese sentido, nuestro público objetivo, nuestro universo, es el mismo, es la sociedad. Y tenemos que entonces lograr transmitir, ustedes y nosotros, que el trabajo de los científicos tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Basta ver el listado de temas de aquí, que va desde el vino hasta la leche, pasando por el arroz y los ladrillos, que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Si nosotros logramos, y ustedes, llegar a generar la curiosidad en ese espectador, en ese lector, en que es importante y que tiene que ver con ellos, habremos logrado mucho. Lo que pasa es que no nos enteramos. No nos enteramos los periodistas en qué están ustedes. Perdonen que los personalice de esta manera, pero... y no se entera la gente. Y ahí hay un problema. Creo que tendríamos que avanzar por ese lado. Este libro es una magnífica, justamente, concordancia de todo esto que les digo. Es un punto de encuentro fundamental, no sé si fundacional, pero de aquí para adelante creo que esto demuestra que se pueden hacer cosas juntos. De hecho, desde que se conoció la presencia o la existencia de este proyecto, de este libro, ahora seguramente Alfredo lo va a contar, la demanda de los medios de comunicación sobre los temas de cada una de las entrevistas los está sorprendiendo a todos. Entonces, ese divorcio que existía era por falta de vínculo, nada más, de esos puentes necesarios entre los medios y la comunidad científica. Hay científicos que están abiertos a comunicar, hay periodistas curiosos, que muchos de nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, y entonces creo que lo importante es tratar de generar esa comunión para poder hacer las cosas bien. Este libro demuestra que un científico como Rodolfo sabía y conocía la cancha en la cual se jugaba un partido o muchos partidos bien interesantes. Alfredo iba virgen a un terreno que no conocía, una selva. Hizo un trabajo fantástico que justamente acerca al público una cantidad de temas que pueden ser muy áridos, que pueden ser todos muy áridos. Es fundamental conocer el catálogo de nombres, el catálogo de temas que se están tratando. E insisto, ya eso ha despertado el interés de muchísimos colegas que han tratado y están tratando estos temas en estos momentos, y seguramente lo van a ver ustedes en programas de televisión, lo van a escuchar en radio y lo van a leer en los diarios. Y un detalle que les hacía mención recién y quiero destacarlo, que es, no se imaginan lo valioso que es conocer las caras de los investigadores, que sean tan jóvenes y que son personas normales como nosotros, que podemos ver en el Parque Rodó, en el Gusano Loco, en la cola del supermercado o en el ómnibus, porque no los conocíamos. Digo, acá somos pocos los sapos de otro pozo, y ustedes capaz que están más en el ambiente científico, pero quienes estamos por fuera no los conocíamos. Y quiero decir una cosa con respecto a lo que se decía recién de las secciones culturales. Salvo el país cultural, que dentro del subtítulo dice Artes, Letras, Ciencia,
pero trata muy poco de ciencia. Después, el peso de la historia, de la cultura humanista en el Uruguay, los ha puesto por fuera del ámbito cultural. O sea, ningún medio de comunicación, yo trato de tener la mayor amplitud posible en la radio, pero no está dentro de, no es un chip que permanentemente lo tenga claro. La ciencia no está dentro del rótulo de cultura, ¿no? Y ese es un problema, y eso es un mea culpa, y creo que deberíamos lograr también encauzar para caminar juntos en ese sentido. Un científico uruguayo, químico él, que es hijo de dos maestros de escuela que fueron maestros míos, Gustavo Salinas, me acercó un maravilloso artículo sobre estos temas, cuyo autor es, aunque ustedes no lo crean, el actor norteamericano Alan Alda, aquel de la serie MASH y de las películas de Woody Allen, que yo voy a hacer lo que no se debe hacer, que es leerlo. Es muy corto, así que no se asusten, pero me parece que resume perfectamente lo que hemos estado hablando esta noche. Dice en su artículo Alan Alda: yo tenía 11 años y curiosidad. Había estado pensando durante días sobre la llama de una vela. Finalmente tomé el problema, le planteé el problema a mi maestra. ¿Qué es una llama?, le pregunté. ¿Qué está pasando ahí? Hubo una pequeña pausa y dijo: es la oxidación. Ella no parecía pensar mucho en lo que me iba a decir, tampoco me dijo mucho más. Quedé enganchado con el tema y con su respuesta. Yo sabía que tenía que haber más sobre el misterio de esa llama, algo más que darle misterio y tratar de buscar una respuesta con otro nombre. Ese fue un momento desalentador para mí personalmente, pero décadas más tarde veo con claridad que la falta de comunicación de la ciencia es en realidad mucho más grave para la sociedad. Los científicos, dice Alda, han reconocido desde hace tiempo que existe un vacío perjudicial en la comprensión entre su trabajo y gran parte del resto del mundo que puede frenar el progreso científico. Los científicos necesitan con urgencia poder hablar con claridad a los financiadores, los responsables políticos, estudiantes, público en general e incluso a otros científicos, por no mencionar el deseo punzante de algunos jóvenes investigadores para poder explicarle su trabajo a sus abuelas. Llegué por primera vez a profundizar en este problema al entrevistar a cientos de los científicos en los programas de la televisión en los cuales él conducía, que se llamaba Fronteras Científicas Americanas, producida por el Servicio Público de Transmisión de los Estados Unidos. En ese programa, en lugar de hacer las entrevistas convencionales, tuve conversaciones con los científicos con los cuales mantuve escarbándole con preguntas hasta finalmente entender sus respuestas. Como resultado, el trabajo se hizo más accesible al público y para mí que si hubiera seguido un formato estándar de las entrevistas. Había más calidez y la persona real detrás de los científicos de bata blanca, de laboratorio, podía emerger. De pronto ambos jóvenes y adultos pudieron ver que los científicos eran como ellos y con una forma natural de hablar y hasta sentido del humor. Empecé a pensar que la claridad en la comunicación de la ciencia está en el corazón mismo de la ciencia misma. Y yo me preguntaba si las habilidades de comunicación oral y escrita se pueden enseñar de forma sistemática a lo largo de toda la longitud de la educación científica de un estudiante. La Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, recogió esta idea y fundó el Centro de Comunicación Ciencia, del cual formo parte y empezamos a experimentar. Ahora enseñamos cursos de comunicación que den créditos a los estudiantes de posgrado en ciencias. Los estudiantes aprenden a destilar su mensaje sin escribir y a escribir sin jerga. También experimentan con la improvisación que les enseña a comunicarse con una audiencia en vivo con la facilidad y la familiaridad de una animada conversación. La intención, por supuesto, no es que los científicos se conviertan en actores, sino que les permita ser más fieles a sí mismos en las interacciones públicas. El objetivo es lograr la transmisión clara y vívida. Siendo esto tan serio, me gustaría probar un experimento juguetón. Y finaliza Alan Alda. ¿Estaría usted dispuesto a escribir, le dice a los científicos, su propia explicación de lo que es la llama para un niño de 11 años de edad que sea comprensible y divertido de leer? El Centro de Comunicación de Ciencia está buscando nuevas formas de iluminar las mentes de la gente con la ciencia. Haremos una prueba con los niños de 11 años de edad y veremos cuáles funcionan mejor. Así que aquí estoy. Tengo 11 años de edad,
mirándote con los ojos abiertos de curiosidad. Y en un artículo que fue escrito hace muy poquito, Alan Alda vuelve a preguntar, hoy que tiene más de 80, ¿qué es la llama? ¿Qué está pasando allá adentro? Y los invito a decírmelo. Me parece que resume perfectamente lo que es el encuentro entre comunicadores y científicos, que yo creo que tenemos un camino en común para recorrer, que tenemos que ser conscientes de lo que han sido nuestras dificultades de comunicación, pero que sin lugar a dudas este libro recoge el mejor espíritu que podemos tener comunicadores y científicos para que la sociedad sea un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias a los amigos, familiares y a los entrevistados que vinieron, y bueno, gracias a Rafael, Fernando y Jaime además por la presentación. Yo un par de cosas cortas nomás. Asumo la culpabilidad de haber puesto el ejemplo del futbolista de segunda división en Eslovaquia, y lo de la segunda división es porque mi cuadro es de segunda división, también asumo esa parte de la culpa. Fue un ejemplo extremo, una sociedad muy futbolera y en donde al mismo tiempo el 99% de la gente piensa que un doctorado de repente es el título de grado que da Facultad de Derecho o Facultad de Medicina. Entonces, cuando en realidad ese tipo de cosas son cosas que no hay que explicarlas en otras sociedades. Entonces también partimos de una situación quizás extrema como ejemplo, que creo que todos coincidimos que no hay que generar una falsa contradicción entre medios y científicos, sino al revés, tratar de buscar los espacios en común. Al mismo tiempo, no es un tema individual, ha habido espacios, hay, como decía también Jaime, medios que le han dedicado. También, como no se nombró, creo que hubo un periodo que hace algo más de 10 años que hubo un espacio permanente en El Espectador que lo coordinaba quien era profesor titular de física en aquel momento, Ramón Méndez Galán, que ahora es director nacional de energía, que cumplió un rol de difusión también, me parece muy, muy interesante. Pero volviendo a lo anterior, a nadie se le ocurre, por ejemplo, que en un medio escrito acá en Uruguay no haya un crítico de cine o un periodista especializado en crítica de cine. Pero a nadie se le ocurre que lo normal o estándar también debería ser que en un medio escrito de ese tipo pudiera haber alguien con formación periodística capaz de interpretar, por lo menos de interpretar o de coordinar o de articular con otra gente espacios de conocimiento científico. Y uno a veces en los medios ve que se repiten noticias levantadas que si se analizan fríamente 20 segundos, dice, ¿cómo pueden estar levantando esto en forma tan acrítica? Y bueno, que no haya nadie dentro de un medio que baje a tierra ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo creo que lo peor es que directamente en muchos medios no, digamos, ni siquiera se llega a eso. Digo, que mucha gente simplemente se levanta la noticia que llega en forma totalmente acrítica, sin pensar a veces si quieren lo que se está diciendo. Entonces creo que también no es un tema del periodista individual, sino de decir, bueno, ¿cómo jerarquizan los medios? Al final los comentarios esos de la introducción quedaron medio más suaves porque Alfredo me hizo sacar algunas cosas, pero yo decía, digo, bueno, por ejemplo, para que salga una noticia de hematología, tiene que ser porque hay mucha sangre saliendo para afuera en los informativos, pero digo, si es de investigación en hematología, no va a salir nunca. Entonces, también hay una responsabilidad, digamos, de vuelta, no en el periodista individual, pero sí en los medios, de decir, hay cosas buenas, hay noticias buenas, hay cosas generadas en Uruguay, hay gente entusiasma generando respuestas y educando, formando gente, repicando en Uruguay, y no sale. Entonces, también está bueno que los medios repitan ese tipo de cosas en donde, sí, bueno, la gente quiere también recibir cosas buenas, no es digamos, incluso creo que parte en gran medida del desconocimiento, decir, bueno, hay ciencia en Uruguay, hay científicos, que muchas veces no hay siquiera el plantearse la pregunta por parte de muchos medios si lo hay o no, o qué es lo que hay. Y también, bueno, ya que Fernando citaba a Einstein, en ese sentido, Einstein decía que romper un preconcepto es más difícil que romper un átomo. Y la mayoría de los medios ni siquiera se les ocurre que pueda tener interés, mostrar cosas buenas de la ciencia que se hace en Uruguay.
Y creo que, bueno, ahí surgió un poco el tema de decir cómo hacerlo en común y cómo hacer el nexo. Es decir, sí, obviamente traducir ciencia a un lenguaje común es más difícil que traducir cine. Y bueno, quizás lo que haya que hacer es buscar espacios de conjunción, como fue uno de los ejemplos con Alfredo, de decir, bueno, cómo coordinar, articular y decir, bueno, hay espacio, hay cosas, vale la pena mostrarlas, se puede seguir, hay mucho para transmitir, para mostrar, digamos que es solo, por ahí decía Rafael, 28 entrevistas, 31 entrevistados, en donde hay decenas y decenas de gente más haciendo cosas en forma entusiasta, que una cosa que siempre comentábamos con Alfredo, es decir, que había ansiedad de mucha gente por hablar, que no había muchas veces que ni siquiera preguntarle, que empezaban a hablar y a contarle lo que hacían. Hay ganas, me parece, y a veces lo que falta es el espacio ese de articulación. Entonces, bueno, me parece que la idea que tuvo también el programa de la ANI, y el semanario Voces, en este caso, presentando, postulando ahí y fundiendo esto, es tratar de decir, bueno, cómo articular desde los dos lados lo que de repente la gente quiere saber, quiere tener noticias buenas, pero no hay espacios, canales ya estructurados, ya armados para ello. Entonces, bueno, eso, y agradecerles por haber venido. Bueno, estamos terminando y la verdad que es fantástico darme cuenta que por qué me entusiasmó todo el trabajo de este año, porque fue un trabajo precioso durante todo el año 2011. Y esas son las palabras de Jaime. Descubrir que uno a los 57 años es virgen es maravilloso. Y bueno, yo experimenté eso y realmente, yo lo dije ya en varios lados, pero creo que vale la pena decirlo. Con Rodolfo hicimos un grupo fantástico. Es casi una película de Walt Disney, La Bella y la Bestia. Yo soy la bestia. Por lo menos el bello. Bueno, no, porque en realidad fue una sinergia muy, muy buena del punto de vista de llegar a descubrir la gente. La responsabilidad toda y absoluta de elegir la persona fue de él. Así que de los 1458, ¿no? 1358, nos quedan 1078, nos quedan como 1350 todavía para los próximos libros. No, la idea fue, la elección recayó en él porque yo hubiera elegido cualquier cosa, sin duda. Y fue una muy buena elección. Pero cuando llegábamos ahí, el que bajaba la pelota era yo. Entonces las preguntas, él dice que las hizo él, pero las hice yo, que son las feromonas, que es una enzima, todas esas cosas. Es decir, pues yo pensaba en mis lectores, digo, la gente de Voces va a leer esto y no entender nada. Si yo no entiendo, no entienden ellos. Entonces yo te bajaba la pelota. Y la verdad que ninguno tuvo ningún problema en bajarlo. Y ninguno tuvo ningún problema en recibirnos. Quizás el tema, el truquito fue que el que las tomaba el contacto era él, entonces que era un igual. Creo que ahí fue la inteligencia del grupo. Él tomaba el contacto y yo después iba y los atomizaba. Pero les preguntaba cosas comunes y corrientes. Acá tratamos de mostrar que hay gente en Uruguay haciendo cosas interesantes, pero son gente como uno, que le gusta el fútbol, que están preocupados por los hijos, porque ganan poco, pero con una gran capacidad de elaboración. Y yo ya había descubierto en Rodolfo uno de esos todoterrenos, una generación joven que son capaces de que le guste el fútbol. Es medio masoca, ser de rentistas es medio raro, ¿tá? Pero bueno, le gusta el fútbol, la literatura, el cine, hace trabajo científico, es una cosa de esas locuras, y descubrí muchos Rodolfos en Uruguay, y eso es fantástico. Gente que se vino, estando en lugares donde tenían un montón de posibilidades y decidieron volver y trabajar acá y dedicarse a trabajar acá, es maravilloso. Entonces, realmente fue un placer trabajar con este señor, descubrir a los 31 entrevistados que tuvimos, que me abrieron la cabeza en montones de cosas. Espero que puedan abrir la cabeza a todos los que lo lean. Creo que es un primer paso, hay mucho más para seguir dando, y sobre todo es un elemento que la gente joven de este país puede tratar de ver de que es posible
crear ciencia celeste. Y eso es muy importante. Entonces, el gran mérito de la ANI de apoyar este proyecto es apunta a que no sean 1.378, sean varias decenas de miles los investigadores uruguayos en el futuro. Y creo que este libro lo que trata es justamente incentivar o catalizar en una cierta parte de que eso pueda ser posible. El diseño del libro fue de Rodrigo. No solo saca fotos, diseña y diseña muy bien. Y es muy importante eso, destacarlo, porque la lectura es clave para poder, que tiene que ser una cosa bien diseñada, si no, no es amena. Y las pocas faltas, que no sé si hubo errores, es imperdonable, porque Luis Morales, que es el corrector, es maravilloso, y entonces es muy difícil que se le escape algo. O sea, que a ellos dos muchas gracias, y sobre todo gracias a Rodolfo, porque la verdad que fue un grupo de trabajo precioso. Y gracias a ustedes por estar acá.